No la veo ahora. Sí. Sí, está grabando. Si Gracielita quiere orar. Ahí está. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta oportunidad podemos estar nuevamente juntas. Gracias, Señor, porque a pesar de este inconveniente de no poder contar con el profesor Alfonso, Señor, vos nos diste la oportunidad de poder armar la capacitación que vamos a estar viendo hoy, ya la teníamos lista. Y, Señor, te pedimos en especial por la salud del profesor, Señor, y también de su esposa, que vos los restaures, le restaures la salud, que lo puedan levantar, que puedan seguir sirviéndote, Señor, como lo están haciendo siempre. Y, Señor, te agradecemos por cada uno de los hogares representados, los países, las naciones representadas en esta tarde. Y queremos rogarte que puedas estar bendiciendo esta capacitación, el tema que vamos a tratar y vamos a aprender en esta tarde. Rogamos también una bendición especial por Adriana, por su cumpleaños, que tú sigas bendiciendo su vida, su ministerio, a su familia, que ella pueda pasar una hermosa tarde acompañada de sus amistades y de su familia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que vos estás en el control de todas las cosas. Y las chicas que han de mirar después el Zoom también se van a poder alimentar de lo que tu palabra nos enseña. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia para cada una de nosotras y para cada uno de los maestros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por los saluditos. Bueno, a disfrutar ahí tu cumple. Sí. Bueno, y vamos a darle comienzo, ¿sí? Así que, Moni, cuando quieras, vamos con la capacitación. Vamos a empezar entonces. Le pido a Ale, ¿no? Si está aquí, Sí. preparándose ya. Bueno, vamos a dar comienzo entonces en esta tarde la capacitación. El título es La Santa Cena. Hermoso, hermoso tema, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo, a ver si ahí me están por subir ya. Es un tema realmente hermoso que... aquí ya está el comienzo. Bendito sea el Señor. Santa Cena del Señor. Todos conocemos la Santa Cena porque gracias a Dios la practicamos en nuestras iglesias, pero está bueno conocer su origen, recordar. Muchas de las cosas vamos a recordar porque todos lo sabemos, ¿no es cierto? Vamos a ver lo primero entonces, el significado bíblico de la Santa Cena. Pasamos al próximo, Ale. Muy bien. La Santa Cena dice, tiene una... Ustedes ven que en la palabra cuando nos enseña que cuando Jesús se sirvió la cena con sus discípulos era Pascua. En realidad lo que se sirvió fue la cena pascual, ¿sí? Dice, la Santa Cena tiene una íntima relación con la Pascua, que la Pascua fue instituida, como todos saben, por el Señor cuando el pueblo de Israel fue libertado de su esclavitud en Egipto. Cuando ellos iban a salir, el Señor les enseñó y les ordenó practicar esta ceremonia que al día de hoy se sigue realizando, ¿no? Y dice que fue instituida por Dios cuando su pueblo fue librado de la muerte de los primogénitos en su salida de Egipto. Recuerdan que era la 10ª plaga la que venía, que era la muerte de los primogénitos. El faraón estaba con su corazón tan endurecido, habían habido 9 plagas y él no dejaba ir al pueblo de Israel, pero ya venía la 10ª plaga, que con esto sí, el faraón realmente les pidió que se fuesen, ¿no? Pero, ¿qué era esta 10ª plaga? Era la muerte de los primogénitos. El pueblo de Israel todavía estaba allí en Egipto, entonces el Señor se proveyó de una... ¿cómo decirle? Una salida para ellos, ¿no es cierto? El ángel de la muerte iba a pasar esa noche, pero Dios les dio al pueblo de Israel unas indicaciones específicas para que ese ángel de la muerte, que luego mató a todos los primogénitos de Egipto, no tocara y no tocó a ninguno de los primogénitos de Israel. Esa es la fiesta de la Pascua, ¿no? Dice, esta fiesta es conmemorativa y es tipo del sacrificio supremo de Cristo en la cruz. ¿Qué es tipo? Tipo se utiliza en teología para hablar de algo, un símbolo
que el Señor nos enseña, nos muestra un símbolo, una figura de algo que va a suceder más adelante. Eso es el tipo. El antitipo sería el sacrificio que realizó Jesús, ¿no? Pero el tipo, que fue mucho antes, justo en la salida de Egipto, de la esclavitud del pueblo de Israel, fue la Pascua. Eso es la Pascua, ¿no es cierto? El tipo del sacrificio supremo que Cristo realizó en la cruz. Yo voy a mencionar los versículos, van a haber varios, luego cuando ustedes ven el PDF, les pido que tengan a mano la Biblia y puedan ir buscando cada versículo y se nutren y ven que todo lo que está escrito está allí en la palabra, ¿sí? Dice, Dios le dice a su pueblo lo que deberían responder cuando las generaciones futuras le preguntasen por el significado de esta comida. Fíjense lo que les dijo Dios. Sí les responderán, ¿no? Este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Ellos recuerdan, los judíos en cada Pascua que ellos celebran, recuerdan, Pascua significa pasar por alto, ¿no es cierto? Creo que muchos lo sabemos ya. Y es un recordatorio, ellos hacen un recordatorio en cada Pascua de lo que Dios hizo en aquel momento, ¿no es cierto? Es por esta razón, dice aquí, que no existe ninguna casualidad. Sabemos que en Dios no hay casualidades, son causalidades, todo lo que nos pueda suceder. Dice, no existe ninguna casualidad con el hecho de que Jesús instituyera la cena del Señor, porque fíjense que está la cena pascual, es la que se sirve en Pascua, ¿no? Pero hablamos de la cena del Señor, la Santa Cena, es la cena del Señor. Y la instituyó justo durante la celebración de la Pascua. En el libro de Mateo vemos cómo Jesús explícitamente, o sea, directamente con estas palabras, la llamó comida de Pascua. Así la llamó él. Luego pasó a ser la Santa Cena o Cena del Señor. Aquí podemos ver claramente cómo lo que en el Antiguo Testamento era un tipo de algo que iba a suceder en el futuro, ya se convertiría en una realidad. A partir de esa noche ya se convertiría en una realidad, porque Jesús era quien era. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero Pascual, ese Cordero que dio su vida por todos nosotros, ¿no es cierto?, en esa cruz. Y sabemos que en la Pascua, cuando, a ver en el próximo, si me haces el favor, Ale, creo que ahí está, para que los hermanos puedan ver. Bueno, acá no está, pero vamos a leer igual. Existe una gran relación entre la comida de Pascua y la Santa Cena. Es que la Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el significado de la Santa Cena, que nosotros recordamos, es la liberación de nuestros pecados a través del sacrificio del Cordero de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a ver el próximo, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la institución de la Cena del Señor, porque hasta ahora se celebraba la Cena Pascual, que los judíos lo siguen practicando, es la Cena Pascual, es la Pascua. Pero para nosotros es Santa Cena ahora, preparativo. Durante ese tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús y sus discípulos estaban en la ciudad de Betania, cerca de Jerusalén. Entonces Jesús le dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿dónde quieres que sirvamos la cena de la Pascua, ¿no? Entonces el Señor le dijo que tenían que ir a una ciudad camino a Jerusalén y porque tenían que, allí iba a haber un lugar donde iban a servirse la cena pascual. Pero él les indicó algo específico, algo particular. Dice, el Señor les indicó que vayan a la ciudad donde les saldría al encuentro un hombre que llevaría un cántaro de agua en sus hombros, y le dijo que le siguiesen, y donde él entrase le dijeren al Señor de la casa. A ver, dale, por favor, el próximo, ahí está la palabra. Eso. Dice, esto le tuvieron que decir los discípulos al dueño de la casa de donde venía este varón. Dice, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la paz con mis discípulos? Qué hermoso, todo preparado. El Señor no deja nada por hacer, ¿no es cierto? Está todo preparado, todo se cumple. Todo lo que está escrito sobre él se cumplió, y todo lo que está escrito para su pueblo se cumple y se va a cumplir.
Dice, y que él les mostraría un gran aposento alto, ¿no es cierto? Se le decía a Jesús, que ya estaría preparado. Bueno, allí es donde prepararon entonces los discípulos, ellos hicieron tal cual, el Señor les mandó, por supuesto, encontraron al varón, fueron a la casa, y estaba preparado aquel lugar para la cena pascual, para que se la sirviesen el Maestro Jesús junto con sus discípulos. Y prepararon todo, porque había unos preparativos, ¿no es cierto?, que había que hacer. A ver la próxima, por favor. Dice, ellos tenían que conseguir, por supuesto, fueron primero, porque tenían que conseguir el animal para el sacrificio. Recuerden que tenían que llevarlo al templo, el sacerdote lo sacrificaba, la sangre era rociada en el altar. Había todo un simbolismo en todo eso, ¿no? Luego ellos llevaban el animal, lo cocían, y eso es lo que comían junto con el pan sin levadura. Recuerdan que el pan sin levadura es lo que llevaron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y eso es un recordatorio para ellos del apuro con que salieron. Todo tiene que ver, todo es importante porque todo tiene un sentido, un significado. También hierbas amargas, porque con amargura salieron, ¿no es cierto? Todo lo que se sirve en la cena tiene un significado. Y todo eso prepararon los discípulos, y todo fue hecho de acuerdo a lo que había previsto, a lo que ya el Señor le había indicado. Dice, al llegar la noche, la hora de la cena, llegó Jesús con el resto de los 12 discípulos para la celebración. A ver el próximo, por favor. Dice, la celebración, vamos a ver la celebración de la cena pascual. Habiendo llegado al aposento alto, Jesús y sus discípulos se sentaron todos a la mesa, dispuestos a servirse la comida. Y aquí sucede algo que es algo hermoso, pero también que en ese momento ha sido muy conmovedor, y es, si uno lo medita, es como muy conmovedor. Dice que hizo una declaración Jesús muy conmovedora. No sé si los discípulos habrán comprendido la profundidad de lo que él estaba diciendo, porque recuerden que ellos no pensaban que el Maestro iba a morir en la cruz, ¿no es cierto? No pensaban que les iba a faltar. Y dice, acá expresó Jesús que estaba, imagínense, esto fue la noche anterior a la madrugada en que fue traicionado por Judas y fue llevado preso Jesús. Y él dijo, cuánto he deseado, fíjense la expresión del Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía todo, el Señor, sabía todo lo que se venía, ¿no es cierto? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, ese otro segundo cumplimiento, en esa cena nosotros, ustedes, cada uno de ustedes y yo, vamos a estar presentes, porque esa va a ser la cena de las bodas del Cordero, esas bodas maravillosas que estamos esperando, amén. Estamos esperando, el Señor viene pronto, nos lleva y vamos a disfrutar esa cena que Él está esperando desde aquel tiempo para comerla con nosotros, servírsela con nosotros allí en los cielos. Fue un momento importante, fue un momento de angustia para el Señor, pero yo interpreto que ellos no lo comprendieron en profundidad. Dice, es como que allí Jesús se despedía de sus discípulos en ese momento, porque él sabía todo lo que venía. Recordemos lo que pasó en Getsemaní luego, como él dice que hasta gotas de sangre salían de su cuerpo, de la mucha tensión, porque no nos olvidemos que era 100% hombre y 100% Dios. Su parte humana se resistía. Recuerdan que él dijo, Padre, si puedes, pase de mí esta copa sin que la beba, pero no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no es cierto? Como hombre que era, él estaba padeciendo. Dicen los médicos que cuando uno está sujeto a una extrema tensión, ¿cómo sería esa tensión de Jesús? Que dicen los médicos que hay pequeños vasitos capilares que se rompen y junto con el sudor salen por los poros de nuestra piel. Esas eran las gotas de sangre que el Señor sufrió en esa madrugada. Pero volvamos a la noche anterior. Entonces, fue un momento muy importante en el cual Él se despidió de sus discípulos, aunque ellos tal vez no comprendieron lo que... En realidad no comprendieron, porque recuerdan que después se fueron dispersando.
Después de cenar, justamente irían al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado, los discípulos dispersados, y no le volverían a ver hasta después de la resurrección. Pasamos al próximo, por favor. Bueno, componentes de la cena y su simbolismo. Al siguiente, mientras yo les cuento, símbolo es un elemento u objeto material que se considera representativo de otra cosa. Por ejemplo, si yo les muestro, si yo no lo tengo ahora, pero si tuviera en una cartulina un corazón y se los muestro, ¿de qué estaría hablando? Ustedes lo van a interpretar. Si pongo el corazón, hablamos de amor, ¿no es cierto? Entonces, el corazón viene a ser un símbolo del amor. Siempre que queremos poner, vieron que están en todas partes los corazones, allí simbolizando el amor. Eso es un símbolo. Dice, me parece que nos pasamos una, ¿puede ser? ¿O no? No, empezábamos acá, muy bien. Los símbolos entonces de esta celebración. Cuando Dios mandó celebrar la Pascua, determinó que hablamos de la Pascua, ¿no es cierto?, judía. Debía ser un cordero de 1 año sin manchas ni defectos, y con su sangre debían pintar todos los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primogénitos. Eso estamos hablando recién. Con la diáspora judía, la diáspora es ese proceso que han sufrido los judíos que ahora se está revirtiendo porque también estaba escrito que ellos iban a venir de todas partes a su tierra, ¿no? Pero diáspora fue cuando fueron tomados prisioneros por otros gobiernos. Dice, la diáspora es un proceso que se ha producido durante siglos, convirtiendo a los judíos en un pueblo exiliado y perseguido gran parte de su historia. ¿Qué pasaba? Durante ese tiempo, los judíos no sacrificaban el cordero, porque recordemos que ellos tenían que sacrificar el cordero, comerlo en familia, y si sobraba algo y tenían vecinos que no tenían que comer, ellos tenían que estar presentes, pero a la mañana se tenía que quemar todo lo que quedara. Entonces, durante el exilio ellos no lo practicaban con el cordero, pero ahora sí, luego sí lo siguieron haciendo. El cordero, entonces, es tipo de Cristo, entregándose en la cruz, cargando en sí todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? Recuerdan que recién hablábamos de lo que es un tipo en teología. Luego tenemos otro símbolo, el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Eso lo encuentran en 1 de Pedro. Cuento brevemente un pequeño testimonio, porque cuando nosotros nos servimos la cena, podemos recibir sanidad, porque era a través de su sacrificio. Él se llevó a la cruz, en la cruz, todas nuestras enfermedades y dolencias, ¿no es cierto? Y recuerdo hace unos cuantos años ya, yo sufría muy gravemente de gastritis en mi estómago, era terrible. Durante cada día tenía que tomar cantidad de medicamentos y no me componía. Y un día en una santa cena con desesperación le clamé a Dios y le pedí que me sanara. Cuando yo estaba comiendo el pan, que es símbolo, no es que el pan sana, no es el cuerpo real de Cristo, es un símbolo, ¿no es cierto? Yo me serví aquel pan y le dije, Señor, que entrara sanidad en mi cuerpo. Y realmente a los 2 o 3 días me di cuenta que ya no tomaba medicamentos, porque es real. Es a través de la fe, no tiene poder el pan, sino el acto de obediencia que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto? Entonces, símbolo también el pan. El vino representa o simboliza la sangre del Cordero de Jesús, que fue derramada en la cruz, estableciendo así el nuevo pacto, es decir, la promesa divina de la vida eterna. Recordemos, ahora lo vamos a ver, que no solo instituyó la Santa Cena, o sea, la Cena del Señor en esta Cena Pascual, para nosotros, para su pueblo, sino que también allí comenzó el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. A ver el siguiente, Ale. Instrucciones y mandamientos de la Cena del Señor, porque el Señor nos dejó mandamientos y nos dejó instrucciones en esa cena, para que la practiquemos de acuerdo a lo que Él nos enseñó. Primero, vamos a ver los mandamientos. Él dijo, haced esto en memoria de mí.
Jesucristo nos dejó como mandamiento específico que nos sirvamos la cena recordando su sacrificio. Es lo que hacemos cada vez que nos servimos la cena en nuestras iglesias, ¿verdad? Recordamos el maravilloso, divino, supremo sacrificio que Él realizó para darnos vida a nosotros, para que podamos obtener el perdón de Dios. Luego dijo, el segundo mandamiento, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Debemos recordar que por su sangre derramada en esa cruz somos salvos y aceptos por el Padre. ¿Cuál es esa sangre que Él derramó? Esa sangre que cuando le clavaron en su costado la lanza fue derramada sobre la cruz. Es de esa sangre estamos hablando aquí, ¿no es cierto? El tercer mandamiento dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De esta forma, ¿qué tercera cosa nosotros hacemos cuando nos servimos la cena, el pan y la copa, o la copita, ¿no? Según en las iglesias? Estamos recordando que Él vuelve, estamos manifestando el gozo, la alegría y diciéndole a todos, mi Cristo regresa por su iglesia. Pronto el Señor viene a buscarnos porque Él lo prometió. Esto lo celebraban los primeros discípulos, los primeros cristianos, y ellos esperaban. Nosotros también lo seguimos celebrando y nosotros vamos a tener el privilegio de muy pronto verlo bajar, descender en la nube, no a la tierra, sino que en el aire seremos arrebatados. Maravilloso Dios. Entonces esos mandamientos nos dejó. También instrucciones, porque no es que podemos servirnos la cena, si bien es todo un simbolismo, es un mandamiento de Dios. No nos podemos servir, como decía Pablo acá, indignamente la cena. Tenemos que servirnos dignamente del pan y de la copa, de esos símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Si no lo hacemos, sufriremos consecuencias. Vamos a enfermar físicamente y nos vamos a debilitar espiritualmente. Pero también tenemos la posibilidad, como yo les contaba el testimonio, que en esa cena, si nosotros la tomamos dignamente y le pedimos, si tenemos una enfermedad, Él nos va a sanar con seguridad. Entonces, servirnos dignamente del pan y de la cena. Si no, podríamos enfermarnos física o espiritualmente. Servirnos, segunda instrucción, servirnos la cena estando en plena comunión con nuestros hermanos. Qué importante. Encontramos, dice, una recomendación muy importante en el momento de servirnos la Santa Cena. Dice, aquí decía el Señor a través de Pablo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Muchos realmente estamos en tiempo final de la Iglesia, en los tiempos finales de esta humanidad, y se están viviendo muchas cosas terribles. Yo creo que en todo el mundo está sucediendo. La Iglesia no está caminando, en su mayoría no está caminando como Dios quiere que lo haga, ¿no es cierto? Eso es un trabajo que el enemigo hace. Pero nosotros no podemos tomar la cena indignamente. O sea, si yo tengo algo contra mi hermano, si algo sucedió, supongamos que mi hermano o mi hermana ha dicho algo que me dolió, que me lastimó, que hizo que se formara en mí como una raíz de amargura, yo no puedo ir de esa manera a tomar la cena, porque entonces acarreo juicio de Dios, acarreo enfermedad física y debilitamiento espiritual. Yo debo de ponerme en comunión con ese hermano, aunque yo tenga razón. Yo le tengo que ir y decir, hermano, hermana, esto que hiciste, esto que dijiste, me dolió, me hizo daño. Entonces mi hermano, con seguridad que va a pedir perdón, se va a arrepentir, yo le voy a perdonar y juntos vamos a poder servirnos dignamente de la cena del Señor. Dice, es necesario antes de participar de la cena realizar un autoexamen. El que participa de una manera descuidada, indigna, acarrea sobre sí mismo el juicio del Señor. No es cualquier cosa la Santa Cena, es algo maravilloso, donde Dios se mueve, Dios actúa, Dios hace y se goza, porque en la cena nosotros, como decía, estamos recordando
el sacrificio de Cristo, estamos recordando que Él vuelve pronto a buscarnos como iglesia. Gloria a Dios. Continuamos, ¿salen? Dice, si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinarnos, hermanos, tenemos que hacer un examen de autoconciencia cada vez que nos vamos a servir la cena. Porque podemos decir, pues yo estoy en el Señor, yo no peco. Tratamos de no pecar, pero si no fuera que cada día una palabra, un pensamiento que se cruzó, alguna cosita sucede, ¿para qué entonces, si eso no sucediera, para qué entonces Dios dice que cada día renueva sus misericordias para con nosotros? ¿Por qué tendría que renovarlas cada día? Porque cada día le faltamos al Señor. No con los pecados que teníamos en el mundo, pero un pensamiento, una palabra, un sentir que quiso venir allí, tenemos que ser irreprensibles delante de Dios. Por eso es que tenemos que examinarnos antes de tomar la cena. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué tremendo, no podemos ni siquiera arrodillarnos a orar al Señor si tenemos algo con el hermano y no lo hemos solucionado, porque no le agrada al Señor esa oración, no la va a responder. Y por último, otra recomendación, servirnos la cena no para saciar el hambre físico, sino el espiritual. Si vamos al contexto histórico, en aquel tiempo se servía no la Santa Cena como nosotros estamos acostumbrados ahora, que es mayormente ahora es una copita de jugo o vino sin alcohol y un pedacito de pan. No, se servía una cena, ¿no es cierto? Había comida, hierbas amargas, bueno, el pan sin levadura y otros alimentos. Y muchos venían por comer, y eso es lo que le decía Pablo, en su contexto histórico. Pero trayéndolo a nosotros hoy, ¿qué significa? Que no vengamos a participar de la cena solo para mostrarnos que estamos participando de la cena, sino que vengamos con corazón contrito, humillado y arrepentido y limpio y reconocido delante de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que a Dios le agrada. Bueno, vamos a hablar del pacto, porque recuerden que el Señor instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor que hablamos recién. Y había un pacto que Dios hizo con su pueblo, que fue a través de la Pascua. Vamos a hablar un poquitito de ese antiguo pacto, para ver cómo fue o qué diferencia hay con el nuevo. ¿Qué significa el término pacto? Eso en ese tiempo era un tratado que establecía la relación entre un soberano y sus súbditos. Por ejemplo, en el mundo antiguo los emperadores establecían tratados o pactos con los reyes vasallos. O sea, cuando invadían un territorio, había reyes, esos reyes pasaban a ser vasallos. Y había un acuerdo, un pacto. El pacto lo hacía el soberano que estaba invadiendo, ¿no es cierto? Y de esa manera les recordaba quién era el soberano. Ahora ya no eran más ellos, sino que era el que estaba en el nuevo pueblo. Dice, ¿qué beneficios les había concedido? ¿Qué comportamiento esperaba de ellos? ¿Qué bendiciones conseguirían si obedecían? ¿Y qué castigos recibirían si se rebelaban contra él? O sea, había una bendición si ellos se portaban bien, digamos, y cumplían con el pacto, y había un castigo si no lo hacían. El antiguo pacto, una vez que Dios hubo sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo llevó por el desierto hasta el monte Sinaí. ¿Recuerdan allí donde dio a través de Moisés la ley, los 10 mandamientos? Que luego, bueno, fueron desarrollados en muchos más, ¿no? Ya conocemos. Pasamos al próximo, por favor. Ale. Ahí está. Esta ley detallaba al pueblo el comportamiento que Dios quería que ellos tuvieran, ¿no es cierto? Y aún nos sigue enseñando los mandamientos, la palabra nos enseña cómo Dios quiere que nosotros seamos. Entonces dice, esta ley detallaba al pueblo el comportamiento que Dios requería de ellos, las maldiciones que vendrían sobre ellos si quebrantaban ese pacto, como también las bendiciones que recibirían si los guardaban. Recuerdan que cuenta aquí en Deuteronomio cómo desde un monte Moisés habló las bendiciones y del otro monte habló las maldiciones si no cumplían el pacto.
El momento en el que el pueblo aceptó este pacto lo encontramos en el libro de Éxodo, ¿no? Ellos lo recibieron felices, contentos, porque recuerdan que tronaba todo aquello y tenían terror ellos. En el antiguo pacto que Dios hizo con Moisés, no se puede dejar de notar, fíjense, dos elementos fundamentales al establecerlo. La ley, que hablábamos recién, que les dio el Señor, y la sangre de ese cordero que se derramaba. Dice, primeramente Moisés leyó al pueblo todas las palabras de la ley de Dios y ellos se comprometieron a cumplirlas. O sea, la primer parte del pacto ya estaba. Después se hicieron varios sacrificios de animales y Moisés dividió la sangre en dos. Una parte de esa sangre de los animales sacrificados, él las derramó sobre el altar, que era el símbolo de Dios, de la presencia de Dios, porque símbolo porque él lo ocupa todo, ya lo sabemos, pero era el símbolo para el pueblo de Israel de la presencia de Dios. Entonces, una parte de esa sangre fue derramada en el altar y la otra mitad sobre el pueblo. De esa manera se selló el pacto y dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Qué gran símbolo. Y ese símbolo nos recuerda algo, ¿verdad? Esa sangre que se derramó. A ver el siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es lo que nos recuerda esa sangre. Sin duda, dice, las palabras que Jesús pronunció en el aposento alto durante la Santa Cena. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Gloria a Dios, que por muchos es derramada para remisión, que quiere decir para perdón de los pecados. Gloria a Dios. Se dan cuenta cómo Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia se habla de Jesús. El sentido de la Biblia es hablar de Cristo y de su sacrificio. Ya, entonces, allí en el Antiguo Pacto, Dios, que hizo Él con la ley, presentó la ley, ellos se comprometieron, el pueblo de Israel, a cumplirla, y al derramar esta sangre se selló ese pacto. Dice, el antiguo pacto se trataba de un pacto bilateral, quiere decir, de dos lados, constaba de dos partes. En una estaba Dios con la ley y en el otro estaba el pueblo de Israel comprometido a cumplir esos mandamientos. Si el pueblo obedecía, lo hablábamos recién, sería bendecido. Si no cumplía, sería maldecido por la desobediencia. Y a pesar, fíjense siempre, me lamento, ¿no? Cómo el pueblo de Israel pudo hacer tantas cosas y aún hoy no reconocer a Cristo. Dice, a pesar de haber recibido con gozo la ley, ellos la recibieron con gozo, pero muy pronto, llevados por cantidad de cosas que ahora no vamos a mencionar, ellos comenzaron a desobedecer, ellos entraron en idolatría, sacrificaban a sus hijos. Cosa terrible ha sucedido en los siguientes años con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pacto, ¿qué pasó? Quedó roto, porque si hay un pacto entre dos personas y uno rompe su compromiso, el pacto se rompe, queda sin efecto. Dice, Dios envió a su pueblo al exilio y su templo fue destruido. No hay juegos con Dios. Dios es Dios. Él es bueno, es misericordia, es amor, pero también si nosotros prometemos, tenemos que cumplir. Miren qué triste, qué doloroso es esto que dijo el Señor, que está en Hebreos 8:9. Ellos, habla de su pueblo Israel, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué terrible, desde aquel tiempo, Dios no está con el pueblo de Israel. O sea, Él siempre está presente porque está, como decíamos, en todas partes. Pero el pueblo de Israel es como que camina solo, ¿no es cierto? Y sabemos que sufrió muchísimo, todos conocemos la historia de Israel y la que viene, pero como Dios en misericordia tiene una semana de años que van a ser 7 años de la gran tribulación, pura y exclusivamente para tratar con su pueblo, para volverlo hacia Él, para volver a tener misericordia, a pesar de que rompió el pacto. Esto nos dice que en el nuevo pacto no entra Israel, el nuevo pacto es para aquellos que recibiendo a Cristo, reconociendo el sacrificio de Cristo, lo reciben y entonces entramos, estamos ustedes, estoy yo, en ese nuevo pacto. Pero miren lo maravilloso de ese nuevo pacto, porque nosotros seguimos siendo humanos, seguimos siendo fallos, queremos
cumplirle al Señor, queremos obedecerle, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no quiere obedecer a Dios? ¿Y quién de nosotros puede decir, yo en ningún momento dije nada, en ningún momento me aparté, en ningún momento tuve un pensamiento que no agradó a Dios? Yo creo que ninguno podemos. ¿Por qué? Porque estamos en esta humanidad. Gloria a Dios que está el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda siempre. Vamos a hablar entonces del nuevo pacto. Dice, luego, en el cual nosotros estamos participando. Dice, luego de haber tenido que desechar el antiguo pacto, Dios anunció uno nuevo por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31-34. Léanlo, tranquilas, vean el PDF y lean, aunque conozcan la palabra, vuelvan a leer, porque la palabra es vida, es viva. Entonces, cada vez que leemos encontramos algo nuevo. Dice, allí encontramos los términos del nuevo pacto al que Jesús hizo referencia al final de la última cena. Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando leamos allí en Jeremías vamos a encontrar allí ya el profeta lo estaba dando, lo estaba anunciando de parte de Dios, estaba anunciando esto que iba a suceder y esto que se cumplió en Jesús. Dice, queda muy claro que al tener que establecer un nuevo pacto, nos habla de que el primero falló y que este debía ser establecido bajo otros nuevos términos. O sea, Dios tuvo misericordia y quiso hacer intervenir a su pueblo en ese pacto, porque Dios ama al hombre, ama al ser humano y siempre está dando oportunidades. Pero vio que su pueblo se desbarrancó mal en cualquier cosa, entonces rompió ese pacto. El pueblo rompió el pacto, porque lo que falló en el antiguo pacto no fue la ley, mucho menos fue Dios, fueron los mismos israelitas. Por esta razón, en el nuevo pacto, este nuevo pacto debía ser totalmente diferente, y lo fue. Ahora solo habría una parte en el pacto, fíjense, no entramos nosotros, no pactamos con Dios, Dios no pactó con nosotros, sino que Él hizo un pacto, solamente Él dice, ahora solo habría una sola parte implicada, que lo podemos ver aquí en el libro de Hebreos y en Jeremías, y si podemos ver que todo lo que se dice tiene que ver con lo que Dios hará, y Dios lo hace todo, ahí léanlo porque es maravilloso, ahí dice todo lo que Dios hará a través de ese nuevo pacto que fue a través de la sangre de Jesucristo. Dice, por lo que el pacto nunca será quebrantado ni el pueblo será rechazado o abandonado. Qué tremenda verdad y qué maravilla para nosotros saber, entender y recordar que a través del pacto, como nosotros no intervenimos, no tenemos parte, no tenemos promesa en ese pacto, entonces no se va a romper, Dios no nos va a desechar, Dios nos ama y nos ama con amor eterno, dice su palabra. ¿De cuándo comenzó ese nuevo pacto? Porque en realidad ya comenzó durante esa última cena, durante la santa cena del Señor que Él la instituyó. Cuando Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Gloria a Dios. Así, recuerdan que hablábamos de que en el antiguo pacto la sangre de los corderos era derramada una parte en el altar que simbolizaba la presencia de Dios, otra parte en el pueblo, y eso sellaba el pacto. Pues aquí decía el Señor Jesucristo que la sangre del nuevo pacto era la que Él iba a derramar en esa cruz. Por lo tanto, este pacto no se rompe. Hay uno solo que lo instituyó, que es Dios mismo, a través de la sangre de su propio Hijo unigénito en la cruz. Entonces, por su parte, no se va a romper. Tenemos nosotros seguridad, si seguimos caminando en sus mandamientos, de que tenemos la vida eterna y nos gozaremos con él en el cielo y todo lo que viene maravilloso para el pueblo de Dios. Dice, la llegada del cumplimiento de la promesa, no solo estaba inaugurando una nueva ceremonia, la de la Santa Cena que nos enseñó y nos dejó esos mandamientos, sino que estaba dando dando comienzo a la era del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en realidad comienza a través del sacrificio de Cristo. No, si vamos a decir, aunque está separado en el Antiguo hasta Malaquías y en el Nuevo comienza con los discípulos, con los apóstoles, en realidad el Nuevo Testamento, la era del Nuevo Testamento, la era de la gracia,
que conocemos, que es con el Espíritu Santo, comienza cuando Él instituyó en esta noche que instituyó la ceremonia y dejó establecido el nuevo pacto del cual Él iba a hacer derramar la sangre que lo iba a sellar, con lo cual lo iba a sellar. Dice, esta es una de las razones por las que en hebreo se afirma que Jesús es mediador y fiador del nuevo pacto. En Él tenemos la seguridad plena de que no seremos rechazados. Continuamos, muy bien, gracias. Los términos del nuevo pacto. Acá vemos 4 puntos maravillosos de los cuales Dios habló, ¿no es cierto?, y que se cumplen en este nuevo pacto. Fíjense, es para nosotros. La ley de Dios, dice, escrita en nuestros corazones. Dice, pondré mis leyes en la mente y sobre el corazón las escribiré. ¡Qué maravilla, hermanos! Está en nuestra mente, en nuestro raciocinio, tenemos la palabra de Dios, el conocimiento, y también están en nuestro corazón. El segundo punto, el segundo término importantísimo, nos adopta como pueblo suyo. Esto sí que es maravilloso. Éramos, podríamos decir, con perdón de la expresión, no espero que a nadie ofender, pero éramos parias, éramos personas que no teníamos familia acá, sí, humana, pero no teníamos, porque no teníamos ciudadanía, porque nuestra ciudadanía real está en los cielos. Y nuestro Padre verdadero es el Señor, el Creador. Y Él nos adoptó nosotros, Él instituyó todo primero para su pueblo Israel, pero no es que no tenía también para los gentiles, sino que falló Israel, que tendría que haber enseñado la ley de Dios a los demás, cosa que no hizo. Entonces Él nos llamó, este tiempo es para nosotros, el tiempo de la gracia para los gentiles, y si seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios, somos pueblos de Dios, bendito sea el Señor. Otro de los términos del nuevo pacto, dice, un conocimiento personal de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento todos sabemos que cada sacrificio que se realizaba, hasta que se realizó el sacrificio perfecto y eterno, que es el Cordero de Dios Jesucristo, antes había tiempos en los que tenían que presentar sacrificios por los diferentes pecados, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al Santísimo. Recuerdan que el templo o el tabernáculo estaba dividido en el patio de los gentiles, el lugar santo y el Santísimo. En el Santísimo solamente entraban los sacerdotes, y si recuerdan, entraban con una cuerda atada en el tobillo, porque si ellos estaban en pecado, allí en el arca del pacto estaba la misma presencia de Dios y caían muertos. Entonces con la cuerda les sacaban. Antes el pueblo tenía que esperar que ellos, los sumos sacerdotes, llevaran la ofrenda al altar. Ahora no. Dice, ahora tenemos un conocimiento personal de Dios. Cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, el cortinado del templo que separaba al santo del santísimo se desgarró de arriba hacia abajo. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos quiso decir el Señor? Que ahora tenemos acceso a través de Jesucristo a la presencia de Dios. Ahora Dios nos habla, le podemos hablar a través de la oración, ahora podemos venir a Él, Él es nuestro papá que nos ama, que nos abraza, que nos escucha, que nos bendice. Dice, no necesitamos ningún intermediario, el único es Jesucristo, a través de Él venimos al Padre y el Padre nos oye. Dice, conoce el Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. No hay privilegios que solamente el sumo sacerdote. Ahora todos tenemos acceso a través de Jesucristo. Y esto vino con el nuevo pacto. Y por último tenemos el perdón de todos los pecados. ¿Cómo llegamos al Señor, cierto? Bien que ahí con ¿cómo se dice? Cuando hablamos de evangelismo, mostramos los colores, ¿no es cierto? El libro sin palabras, y allí vemos el segundo, que es el corazón oscuro. Así estaba nuestro corazón antes de llegar al Señor, si no es que hemos nacido en Él. Así llegamos y así nos recibe el Señor, así nos perdona si nos arrepentimos. A Él no le importa qué pecado ha sido, porque todos los pecados son pecados delante de Dios y a ninguno le agrada, ¿no es cierto?
entonces llegamos así de esa manera y Él nos perdona. Tenemos esa seguridad de que Él nos perdona. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito cómo podemos dar esta clase de la Santa Cena a nuestros niños. Por supuesto, no podemos hablarlo como veníamos viéndolo ahora, porque hay palabras, recordemos, sabemos que los niños no manejan un vocabulario extenso, hay palabras que ellos no van a comprender significado. Yo acá les puse algunos ítems, pero recuerden, no puse la lección porque ya ustedes pasaron por el primer nivel, inclusive en el primer taller que se dio este año, se habló y se les mostró, se les dio las herramientas para ustedes armar la historia bíblica. No es solo leerla de la Biblia, sino siempre tienen que tener la Biblia, los chicos tienen que ver que la palabra, que lo que le van a compartir está escrito, es la palabra de Dios, pero tienen que pasarlo a palabras que ellos puedan entender. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer la narrativa de esa parte de la historia bíblica. Y aquí, entonces, sobre la Santa Cena, ustedes van a poder hacer, acá les doy algunos tips como para armar esa lección con la enseñanza que ya ustedes la tienen, que se les compartió. 1. Enseñar a los niños importantes sobre el significado de los símbolos. Vieron que hablamos lo que es un símbolo, porque ellos no van a entender qué es un símbolo, se los tenemos que explicar. Buscar en el diccionario secular, ¿no es cierto?, el diccionario del colegio, digamos, y allí les leemos y entonces les explicamos lo que significa un símbolo. Explicarles también que a Dios le gusta hablarnos por medio de símbolos. Por ejemplo, podemos citar el arco iris, que es símbolo del pacto que Dios hizo con Noé, de no volver a inundar la tierra, es un símbolo. ¿Lo vemos el arco iris? Sí, claro que lo vemos, pero recordémosles que hasta ese tiempo de la gran inundación no llovía en la tierra, sino a partir de ahí que se inundó todo. Dios creó entonces el arco iris, fue la primera vez que apareció el arco iris y es símbolo recordatorio para el Señor de que no va a inundar nunca más la tierra. Entonces, eso explicarles para que ellos entiendan. El pan sin levadura, por ejemplo, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que es símbolo de su salida de Egipto y el fin de la esclavitud. La paloma, esto es muy común, que es símbolo del Espíritu Santo, porque recordemos, ellos pueden interpretar, cuando les hablamos del Espíritu Santo por medio de la paloma, que las podemos dibujar y demás, ellos pueden creer que el Espíritu Santo es una paloma. No, tenemos que explicarles que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es una persona celestial, es Dios mismo, tiene en su carácter, en su personalidad, muchas cosas parecidas a cómo es la paloma, por ejemplo, ¿no? Estos serían algunos, hay cantidad que podamos decir. Otro tip, explicarle que cuando iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, justo cuando enviaba la plaga número 10 contra el faraón y toda su gente, les mandó que sacrificasen un cordero de 1 año, sin manchas, sin defectos, para servir en la cena. Y con su sangre debían pintar los dinteles de sus casas. Así fíjense que yo puse, así el destructor no pasaría por ellas. Cuando estamos dando esta clase a los más pequeños, tengamos mucho cuidado de decir, el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos, porque imagínense el terror de aquellos niños. Tal vez los de 11 años puedan entender más, pero todavía son pequeños. Entonces hablemos del destructor. No hace falta entrar en el detalle de la muerte. Le decimos, vino el destructor y que venía con el castigo para Faraón y su pueblo por no dejar ir al pueblo de Egipto, pero con la sangre del cordero se pintó alrededor de la puerta de entrada a cada casa y ese destructor no entró, ¿sí? Recordemos esto, que hay palabras que no podemos compartir. Ese cordero y esa sangre son símbolos, que ya le explicamos lo que es símbolo, de Cristo muriendo en la cruz para salvarnos, y la sangre es la que él derramó en esa cruz. Y a esa celebración que realizaban ellos, los israelitas, se les llama Pascua. Todo esto son tips para enseñarles a los niños sobre este tema. Otro más, la noche antes de que fuera tomado preso para luego ser crucificado, Jesús con sus discípulos comieron la cena de Pascua. Al terminarla, Jesús levantó la copa, el pan también lo partió y dijo que ese pan era símbolo. Hagámosle la aclaración nuevamente de que es un símbolo el pan y la copa de vino, ¿sí? Que simboliza la sangre que sería derramada en esa cruz.
Con esto Jesús dejó establecido un nuevo pacto, explicarles, ¿no es cierto?, lo que significa pacto, porque si nosotros le dejamos así, estableció un nuevo pacto, el chico no sabe, porque esta palabra difícilmente la tengan en su vocabulario, entonces ellos no van a entender la lección que le estamos dando. Entonces recordar, explicarles qué significa pacto, por medio del cual todos los que le reciben en su corazón son espiritualmente y de manera simbólica limpiados por su sangre, ¿no es cierto?, de manera simbólica limpiados por su sangre, pero perdonados realmente de todos sus pecados. Sí, podemos hablarles, si son pequeños, qué son los pecados, ¿no? Ellos no van a entender, quizá hablamos de decir malas palabras, de robar algunas cosas y demás. Al hacer el partimiento del pan y compartirlo junto con el vino de la copa, el Señor dejó 2 mandamientos a sus discípulos y también para nosotros. Esto para ir compartiendo con los niños, recuerden. 1. Cada vez que nos servimos la cena debemos recordar su sacrificio por el cual somos perdonados y salvos. También debemos recordar que pronto Él regresa a buscarnos para ir al cielo con Él a celebrar una gran fiesta. De esta manera, entonces, le compartimos el significado de la Pascua un poco, de la Santa Cena del Señor y del sacrificio de Cristo. Y bueno, acá agregamos algunos recursos, como siempre, si ustedes quieren para dar sus clases. A ver, la siguiente, mi amor, ahí está. Este es para hacer como un medallón, ustedes lo imprimen, y aquí en ese circulito negro, rompen allí, lo pegan sobre cartulina o cartón, para darle firmeza, y le pasan una tirita y puede ser un colgante, o un colgante no para el cuerpo, un colgante para la pared, una puerta o demás. Después hay algunos otros. Bueno, acá este es otro colgante, como pueden ver ahí. Acá están los moldes, si ustedes quieren imprimir desde acá, los dibujan. Es un colgante. ¿Sí? Recuerden, los circulitos negros son para perforar. El lugar para perforar y pasar el cordón. Este es un video con un trabajito muy lindo, aquí lo ven, que me gustó ponérselo, que también cuando ven la cena lo pueden hacer con los niños. Véanlo el video, está muy lindo y muy sencillo. Bueno, esta es una idea de un trabajo para hacer con los más grandecitos, porque tienen que conocer los números. Empiezan desde el 1, trazando toda la línea, y va a aparecer, obviamente acá sabemos que es la copa y el pan. Perdón. Este es como una tarjeta, ustedes la pueden imprimir, las niñitas de puntos es para doblar, en esas 2 partes dobla, queda así como paradita, y en el centro los niños, luego de pintar el dibujo, los niños pueden escribir qué recuerdan de la lección que se les dio. Es un poco para recordar, ¿no es cierto?, la lección que se les ha impartido. Acá está como queda terminado, son imágenes que yo les subí los moldes para armarlo en 3D, digamos. Van a tener la mesa, ahí se ve en blanco, es la mesa, aparte tienen las imágenes de los discípulos allí, los tienen que pintar, está Jesús de pie, acá está, muy bien. Entonces ven, acá está el banco con los discípulos que van a estar de espalda, Jesús de pie con los otros discípulos, el que le está sirviendo a un costado, esta va a ser la mesa. Este también es un trabajito muy lindo para hacer con los chicos, muy sencillo. Hay cantidad, ustedes saben que en internet pueden encontrar muchísima cantidad. Bueno, hasta aquí es, entonces llegamos al final de esta capacitación. Deseo de corazón de que les haya sido de bendición. Lo preparamos, como siempre decimos, con mucho amor, con mucho deseo de ayudarles a ustedes a seguir capacitándose cada día, porque este camino que caminamos con Cristo no es que un día estudiamos su palabra y ya quedamos comprendiendo todo, ¿no? Es un paso cada día, cada día. Yo siempre que hasta que Cristo nos llame, sea en el arrebatamiento o en forma personal, estaremos aprendiendo. Siempre hay que aprender, siempre tenemos algo para aprender. Nunca, nunca jamás digamos, yo esto ya lo sé. Les cuento un brevísimo testimonio y ya con esto termino. Recuerdo que un evangelista muy conocido, norteamericano, él contaba un testimonio que fue invitado a una campaña, creo que era de una semana, y él le pidió al Señor la palabra, y el Señor, él tenía más o menos preparada, pero el Señor le dijo que tenía que predicar en San Juan 3:16, palabra súper conocida por nosotros, ¿no es cierto?
Y él, bueno, ese primer día predicó, fue obediente, predicó en San Juan 3:16, fue una grandísima bendición. Pero claro, tenía, digamos, como 6 días por delante de campaña. Y gran sorpresa, porque el Espíritu Santo le dijo al día siguiente, ¿qué voy a predicar ahora, Señor? San Juan 3:16. Pero Señor, ayer San Juan 3:16. Y así toda la semana, hermana. Toda la semana tuvo que predicar en San Juan 3:16 y cada día era una porción nueva. Era el mismo versículo, pero había palabras frescas cada día para compartir. Con esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros de la palabra de Dios, entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿no es cierto? Y no importa si repetimos, nunca nos digamos, esto ya lo sé, no, volvamos a leerlo, pidámosle al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, y que nos diga, Señor, ¿qué algo más me querés decir que yo no lo sabía a través de esta tu palabra? ¿Sí? Nutrámonos cada día de la palabra de Dios y echemos mano cada día de todo aquello que puede hacer que nuestro ministerio, ese ministerio maravilloso que cada uno de ustedes tiene, que Dios le otorgó como un don, como un ministerio maravilloso para con los niños, se vea enriquecido cada día más, ¿sí? Ese es el propósito y el deseo de Idascalos Argentina al preparar todo esto. Son temas que quizá ya algunos conozcan, pero siempre, ¿no es cierto?, está bueno porque el Espíritu Santo siempre nos trae algo más. Y preparados, porque como decía nuestra directora, tenemos un tercer nivel maravilloso. Allí va a estar, bueno, no puedo adelantar nada porque si no me van a retar, pero realmente después de este año, porque el próximo año va a estar muy, muy bueno, ¿sí? Bueno, no sé quién me quedó por allí, no sé si está Gracielita, parece que no, nos quedamos solas. Bueno, podemos entonces abrir nuestros micrófonos, mis amadas, si quieren hacer alguna pregunta, un saludo, conversar algo, están en libertad para ya luego darle entonces con una oración la finalización al Zoom. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran compartir, están en libertad de hacerlo, somos una familia, así que están en total libertad. A ver si hay alguien que quiera decirnos algo. Estamos en libertad. Allí está Graciela. Pensé que te me había sido. Me encanta. Y te estaba escuchando atentamente. Realmente me encanta. Bueno, es un tema muy conocido, pero que siempre tiene, como decís vos, ¿no? La palabra del Señor es fresca y renueva y trae cosas a nuestra mente que tal vez habíamos olvidado. Es verdad, así que es muy lindo ver las dos partes, ¿no? Y bueno, acercándose a la Semana Santa, que también vamos a tener. Ya vamos a ver la Pascua también. Sí, está muy bien para aplicarlo. Sí. La Pascua es otra de las capacitaciones, ¿no?, que tenemos también, Dios mediante. No recuerdo la fecha, pero sé que la vamos a tener. Así que, ¿Alguna duda a las chicas? Cualquier cosita que les haya quedado allí en el tintero por preguntar. Claro, hermana. ¿Podría hacer una consulta? De verdad, me siento muy bendecida, muy claro su tema, muy claro la exposición, de mucha bendición para nuestras vidas. Me alegro. Gracias, Bueno, qué alegría me da, qué alegría. La idea era que pudiéramos comprender bien todos los puntos, ¿no? Gloria a Dios. Y les comentamos que la idea era enviar el PDF y, bueno, decirles como la vez pasada, que la vez pasada fue por temas climáticos. Pero yo le dije a la directora, y lo charlamos con Mónica, que es lindo encontrarnos, aunque seamos poquitas, porque el grupo son, pero por ahí por el horario, en otros países mucho más temprano. Dije, vamos a hacer, aunque sea, al principio habíamos pensado saludarnos y hacer algunas preguntas o comentarles a ustedes, preguntarles cómo les iba, pero realmente el Señor nos asombró en esta tarde porque siempre tiene palabra para nosotros y podemos seguir avanzando.
Porque el Vale. tema es que tenemos ya las 23 capacitaciones armadas, entonces como que podemos ir adelantando en el cronograma, a pesar de que el Gracias a profesor Dios. no pudo. Pero Gloria a Dios. confiamos que en la próxima fecha pueda estar, ¿no es cierto? Compartiendo. Sí, amén, amén. Confiamos de que sí. Bueno, no sé. Hermana, buenas tardes. ¿Podría hacerle una Buenas consulta? Sí. Buenas Sí, tardes, mi amor. Mariela. ¿Qué decís, Hola, Mariela? buenas tardes, Graciela. ¿Cómo estás? Mi segundo nombre es Mariel, mi primero es Mónica, y no sé cambiarlo, así que bueno. Ah, Cualquiera de los dos, Mónica o somos Mariel. muchas. Amén. Que eso es lo bueno. La consulta que yo quería hacer con respecto a la Santa Cena, cuando el Señor dice, haced esto en memoria de mí, se lo está diciendo a sus discípulos. Cuando un nene va por primera vez, y por ahí uno puede hacer una Santa Cena con los nenes, está bien que lo integre sin tener la capacidad de entender por qué el Señor nos mandó a hacer esto, al igual que un bautismo, ¿no? El bautismo, supuestamente los chicos toman esta determinación y dicen, quiero bautizarme, porque sé el significado de lo que es. Claro. Entonces, cuando hacemos lo de la Santa Cena, hacerlos participar a los nenes, esto no lo entiendo mucho, hermanas, por eso lo pregunto, porque no sé, uno a veces quiere hacer las cosas como Dios nos manda a hacer. A veces pecamos por ignorantes, por hacer las cosas por temor a no hacerlas mal, y estamos haciendo Claro. mal no haciéndolo. Entonces, quiero quitarme esa duda, porque también si uno tiene una célula, y dentro de la célula puede hacer la Santa Cena, dice, haced todas las veces que os reunieran en memoria de mí. A veces pasa que en las iglesias se están haciendo, bueno, ahora la Santa Cena virtual, por el tema de la pandemia, por el tema del protocolo, pero cuando uno lo puede hacer las veces que quiera y que sienta una vez a la semana, tengo ganas de hacer una Santa Cena. Se puede, está bien, está mal. Tienen que ser las personas que tienen en claro cuál fue el propósito de la Santa Cena. Bueno. Son esas pequeñas dudas, Esas hermana, preguntas que te gracias. quedan. Bueno, no, por favor. Mira, vamos por parte. En cuanto a los niños, como se dio en evangelismo, no hay una edad específica para decir que el niño ya debe reconocer y recibir a Cristo, ¿no es cierto? Más en estos tiempos en que cada vez parece que los chicos están más avivados, más entendidos, porque hay mucha tecnología, no sé, o vienen desarrollada más la inteligencia, no sé cuál es la razón, pero es como que cada vez más pronto reconocen qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿no es cierto? Entendemos que cuando el chico reconoce lo que está mal y lo que está bien, cuando el chico conoce a Jesús, entiende, cuando nosotros le explicamos quién es Jesucristo, el sacrificio de Cristo, entonces él puede recibirlo como su Salvador, está en condiciones de servirse una cena junto con el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ahora, eso depende también de las iglesias. Hay iglesias que tienen por costumbre, yo he visto, todo lo he visto iglesias donde las criaturas se sirven tanto de la copita como el pan, sin haber pasado ni conocido realmente cómo es, quién es Jesucristo, quién es Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces no es conveniente en esa situación, sí cuando ellos ya conocen, ¿no es cierto? Y está el caso en que no permiten para nada a los niños ni siquiera el bautismo hasta que por ahí tienen 15 años o demás. Eso tampoco no lo veo todo bien. Sino que todo depende de cuando la criatura, el chico, reconozca a Jesús, reconozca qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que reconozca y una vez, porque siempre se le debe explicar lo del bautismo en aguas también, la criatura ya a los 10 años, 9, 10 años, si ha entendido, si ha aceptado al Señor, se le explica lo que es el bautismo, se le puede bautizar, claro que sí, puede participar de la cena. Por supuesto, eso depende de cada ministerio, ¿no es cierto? Esto es lo que yo entiendo que sí se puede hacer, que no estaría mal. Pero uno está en un ministerio y si de pronto los siervos desean esperar, uno tiene que entender eso, ¿no es cierto? Y no entrar en una rebeldía para nada. Pero sí se podría. Y la otra pregunta me habías dicho, a ver si me escapó. Una era la de los niños.
Sí, la otra es si ¿cuándo se puede hacer servimos? la Santa Cena Claro, varias veces, si uno claro, hace una célula en la casa, claro, invita a y puede vecinos participar. nuevos, los vecinos no entienden nada. ¿Está bueno Claro. hacerlo o no hacerlo? ¿O se Sí, puede hacer todas las veces que uno... Bueno, vamos por parte ahí también. Si los vecinos, si uno está en una célula y los vecinos son nuevos, no conviene servirlo porque no van a entender. Tampoco les vamos a servir porque ellos no están entendiendo nada. Hasta que no comprendan, también son como niños ahí, ¿no es cierto? Hasta que ellos no comprendan el plan de Dios, no acepten al Señor y demás. Y generalmente esperamos al bautismo también porque es un paso de obediencia, ¿no es cierto?, el bautismo, una manifestación de la fe que se hizo pública. Entonces generalmente se espera, con el bautismo ahí viene generalmente la primer Santa Cena de todos, ¿no? Entonces por ahí no hay inconvenientes en una célula cuando son nuevos. Ahora, ¿con qué periodicidad se puede servir la cena? El Señor, eso es un tema también, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que os reunáis, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellos? Reunidos para Pascua, para celebrar la Pascua en ese momento. Entonces, hay muchas iglesias, generalmente los que son los judíos que han aceptado al Señor, las mesiánicas, que ellos solamente sirven la Santa Cena para cuando cae la fecha de Pascua. Ahora, generalmente, en su mayoría, la iglesia cristiana celebra una vez al mes. ¿Por qué? Porque somos una institución humana también, espiritual, pero también humana, y hay reglas que seguimos para que haya un orden, ¿no es cierto? Entonces, se entiende que por orden servimos, para mantener ese orden servimos una vez al mes, ¿no es cierto? Para que haya un respeto, una expectativa de esa cena, pero también se puede entender que cada vez que nos reunamos, en cada culto, hay iglesias que lo hacen, yo sé que cada culto sirve en la cena. No estaría mal tampoco, ni estaría mal hacerlo solamente para la fecha de Pascua, ni está mal que lo hagamos una vez por mes. Eso depende también de cada ministerio. Yo creo que sirviéndonos una vez por mes, se evitan muchas cosas, no se cortó, ¿no? Se evitan muchas cosas y muchos errores o equivocaciones, ¿no? Yo creo que haciéndolo una vez por mes, eso está muy bueno. Y es la mayoría, lo hace la mayoría. Sí. No sé quién estaba. Si hay alguna otra preguntita. Bueno, muchas espero gracias, hermana. Muchas gracias. Comprendido. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Sí, yo porque ahora, como estamos viviendo en tiempo de pandemia, y también es entendible que a veces hay personas que de un mes a otro mes a veces no han podido llegar. Entonces, la premura por ahí de no esperar tanto los bautismos, de que los tiempos se están acortando, que hay mucho tema, bueno, que mucha gente que... Exacto. Entonces, por eso, más que nada, inquietudes para no estar tan... Se puede claro, hacer, para no ser habría problema ético, si ¿no? Para... No hay problema si se hace. Buenísimo. Eso depende de charlar con tu ministerio, mi hermano. Exactamente, muchas gracias. No, por favor, mamá. No sé si hay alguna otra duda que alguien tenga, que quiera preguntar, conversar, saludar, lo que deseen. Si no hay pregunta, gloria a Dios que no quedó duda. Me da felicidad esto, ¿eh? Así que las tareas van a venir espectaculares. No hay ninguna duda. Es sencilla la tarea. No la tenemos, no sé si Gracielita está por allí. Yo le bendiga a mi hermana. Sí, mi amor. Sí. Quería agradecerle, hermana, yo tenía muchas inquietudes, pero durante la conferencia, la exposición suya, yo fui entendiendo que la Santa Cena es un acto sumamente, ¿cómo le digo?, espiritual, donde debemos cumplir reglas y sí adaptarnos a lo que, no sé, eso no le entendí bien. Si debemos adaptarnos, por ejemplo, en la iglesia donde yo voy, solo se hace una vez al año.
Y personalmente pienso que es muy poco. Se podría sugerir a lo mejor unas 2 veces al año. Estaría Se puede bien. conversar, claro, claro que sí. Nosotros acá comúnmente, en la mayoría de las iglesias aquí en Argentina, se realiza una vez al mes la Santa Cena. Generalmente el primer domingo del mes, por ejemplo, se realiza. Sería bueno primero mediar la oración al Señor, ¿no es cierto? Que vos ores al Señor y le transmitas tu inquietud al Señor, porque es algo muy bueno lo que deseas. Y luego que ores al Señor, conversarlo con tus pastores como una sugerencia, como una inquietud, como un deseo, ¿no es cierto? Pero siempre que sepan los pastores que hay obediencia de tu parte y que si deciden hacerlo una vez por mes, vas a respetarlo y estás conforme, ¿no es cierto? No vas a desobedecer. Pero sí manifestarle el deseo. Estaría bueno siempre primero la oración, ¿no es cierto? Para que el Espíritu Santo vaya primero. Tal vez está esperando una confirmación el pastor y bueno, llega a través de tu propuesta. Así que aquí ya te digo, se practica una vez por mes y es muy lindo, muy, muy lindo. Hay otras que lo practican una vez al año también, las mesiánicas generalmente para Pascua. Otras que los practican por semana una vez, son las menos, pero hay muchas iglesias que lo hacen. No está mal, como le explicaba Mónica, no está mal ninguna de las tres posturas, ¿sí? Porque es un Amén, mi mensaje hermana. maravilloso. Dios la Bueno, bendiga, fue un instrumento de igualmente. Dios. Gracias. Gracias, mi amor, Dios te bendiga mucho. Hermana, yo le comparto en esta hora, hermana, que aquí en el puerto de Veracruz, México, en la congregación a donde yo asisto, el movimiento, se hacen tres veces al año la Santa Cena, la tomamos, y hemos aprendido que, pues, la palabra de Dios dice que lo tenemos que tomar dignamente. Claro que sí, claro. Entonces tenemos tiempo para prepararnos espiritualmente vosotros. Cada persona sabe cómo vive, cómo está, cómo anda, cómo camina, y tiene que ponerse a cuentas con Dios porque no podemos tomar la Santa Cena indignamente. Claro que no. Claro que no. Sobre nosotros. Entonces tenemos que dar tiempo a un tiempo en que nosotros personalmente nos preparemos para poder tomar la Santa Cena. Perfecto, me parece muy bien, pero te digo algo, mi hermana, respeto profundamente lo que hacen, lo veo muy bueno, muy interesante, pero yo digo una cosa, si durante esos meses de preparación, ¿no es cierto? Quiere decir, si nos preparamos, quiere decir que algo no anda bien. Y si viene el Señor justo en esos días, ¿qué nos pasaría? Nosotros debemos de estar bien, cada día amanecemos, Señor, al acostarnos, Señor, perdóname por todo lo que pude haber hecho. No nos debemos acostar si sabemos que en el día sucedió algo. Nos levantamos, Señor, que este día lo camine contigo, ayúdame a no pecar, a no faltarte. ¿Me comprendés, hermana? Respeto profundamente lo que hacen, está muy bien el sentir que tienen, perfecto. Pero no nos olvidemos que esto es un día a día, no sabemos cuándo viene el Señor, así que estar bien, debemos cada día estar bien. Porque si no, leíamos recién, ¿no? No podemos llevar nuestra ofrenda al altar, nuestra oración, nuestra petición al Señor, si antes no nos reconciliamos, si estábamos mal con nuestro hermano, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, entonces, por ese lado veo necesario, no veo necesario por ahí esperar tanto, pero se respeta profundamente lo que sienten en tu iglesia, ¿no es cierto? Está muy bueno también. Sí, bueno, hermana, chicas, aquí tenemos la tarea. No se me asusten porque es muy sencillo. Gracias, Gracielita. Siempre ahí al pie del cañón está. Ya saben que todas, como anfitriona. Como saben, hermanas, siempre, siempre, todo lo que se les pide o se les pregunta está en el PDF. No piensen que tienen que buscarlo en otro lado, está ahí. Búsquenlo, léanlo, los van a encontrar, pero lo interesante, lo que deseamos de corazón es que puedan desarrollar con sus palabras lo que en el PDF dice con respecto a cada pregunta, ¿sí? Pero cada pregunta está
en el PDF. No, son 6 preguntitas, no son difíciles, esta vez no hay tarea que hacer, no hay manualidad. Las vamos por ahí, son solo preguntas, ¿sí? Para responder. Y la fecha, no recuerdo, Gracielita, cuándo era, hasta qué tiempo teníamos. Es hasta el 7 de marzo. Hasta el 7 de marzo. O sea bueno, que haciendo una preguntita por día, van completando todo y lo entregan antes. Pero si se ponen, miren, ahora que tienen la cabecita fresca que estuvieron escuchando y lo leen, el PDF ya lo vamos a subir, ¿no? Sí. Pueden hacerlo. No, son sencillitas, miren, muy sencillas y están todas las respuestas ahí, así que por favor hagan todos esa tarea, porque quiero que pasen todo este segundo año para hacer la licenciatura, ¿no, Gracielita? Seguro que todos queremos tener la licenciatura. Que puedan llegar, ¿sí? Así que igual se les va a subir ahora al grupo, ¿no es cierto? Al grupo. Sí, sí. A subirlo. Bueno, si hay algo más, alguien quiera preguntar, si no, nos despedimos. ¿No? ¿O hay algo más? No creo. Ya que presentamos todos, si alguien más tiene alguna preguntita, alguna duda, no se vayan con la duda. Y si no, gloria a Dios, que no hay dudas, que bueno está. Estaremos orando para despedirnos, ¿no? Amén. Bueno, parece que no hay preguntas, así que entonces nos vamos a despedir. ¿Orás vos, Gracielita? ¿Sí? Nos vamos a despedir dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos dio, primeramente, de poder estar juntas, aunque sea a través de este medio. Estar todos juntos, vernos, nos conocemos a través del WhatsApp, pero viéndonos está bueno, ¿no es cierto? Ya podemos visualizar a los hermanos. Y también esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la que nos da vida. Qué lindo, es hermoso. Así que bueno, no hay más preguntas por lo visto, así que te dejo, Gracielita, vos. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde vos nos ayudaste una vez más a poder, a la luz de tu palabra, entender aquellas doctrinas y aquellas cosas que realmente están en tu corazón y que deseas que cada una de las maestras sepamos para poder también impartirlo a nuestros niños. Por eso te pedimos que nos sigas bendiciendo, que puedas seguir dándonos la capacidad de poder estar estudiando, repasando el tema y pudiendo presentar las tareas a tiempo, Señor, para que haya una mejor organización. Te damos gracias por cada una de las chicas que pudieron estar en esta tarde y te pedimos que sigas bendiciendo al resto del grupo. Dejamos todas las cosas en tus manos, nuestras vidas en tus manos. Rogamos también por los países que están en guerra, por los países que están sufriendo distintas inclemencias, Señor, que tú puedas poner tu mano y tu poder y puedas bendecir también a tus hijos, para que en ese lugar puedan ser luz y puedan llevar de tu evangelio. Oramos por nuestros niños, para que ellos puedan llegar a conocerte y puedan llegar a servirte, Señor. Gracias por los ministerios que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amadas, que Dios les bendiga. Nos estamos encontrando en el grupo, ¿sí? Hasta la próxima Dios semana. les bendiga mucho. Amén. Igualmente. Estamos bien. Bendiciones. Hermanas, bendiciones, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Gracias. Amén. Bendiga, hermana. Dios te bendiga, Rosita. Bendiciones. Buenas tardes. Nos despedimos desde Mérida, Yucatán. Estamos desde nuestro trabajo y aquí tengo a mi amiga Alexa, que es primera vez que escucha la explicación de la Santa Cena. Qué bueno que haya aprendido. Sí, ella es recientemente que está en los caminos del Señor, porque ella empezó con los mormones y para ella es nuevo. Ajá. Y aproveché que tenía yo crédito y datos en mi teléfono para ver la clase desde el trabajo. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias por la clase. Está muy bonita. Bueno, ¿Obedes está prestado el celular? Sí. Obedes. Porque está atrás saludando. Está atrás saludando. Dios te bendiga, qué bonito. ¿Cómo estás? Bueno, que sí. Realmente es una emoción muy grande, porque a veces no sabemos
con qué nos vamos a encontrar. Es un tema, como decíamos con Adriana, con Mónica, perdón, que es muy conocido para nosotros, que tal vez tenemos años en la congregación, pero siempre hay alguien que no sabe, que tiene que aprender para enseñarle a otros niños, a otras personas. Entonces, realmente es el Señor haciendo la obra, es el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias. Qué lindo. Muchas bendiciones. Oren mucho por ella, porque ella dice que está en la decisión del bautismo, pero ella quiere saber, quiere conocer más, y pues, y ella quiere saber cuándo ya está lista y está preparada para bautizarse en agua. El Espíritu Santo se lo va a confirmar. Exactamente. El Espíritu Santo confirma y da esa seguridad de cuando uno está preparado para dar ese paso, porque es un paso de obediencia y también de exteriorizar a otros, de que otros vean en quién ha creído ella. Y el testimonio de su vida, ¿no es cierto?, entregada al Señor, va a ser muy, muy, muy hermoso para su familia, para sus amigos, para otros que no conocen del Señor. Es un paso importante. ¿Cómo era el nombre de la amiga, de la hermanita? Alexandra. Alexandra, bien. Lo vamos a poner en el grupo para estar orando. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Bendiciones, hija. Bendiciones, Rosa. Adiós. 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 Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones para ustedes. Gracias igualmente. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Saludos desde Mérida, Yucatán. Gloria a Dios. Saludos a México. Finalizamos. Muy bien. Bendiciones.